Hola mis amigos, buenos días, es lunes del guiso y estamos transmitiendo con muchísimo gusto después de un día revolucionario en el que pues se conmemora la revolución de nuestros héroes que también nos dieron patria y libertad, como se dice en el grito, los días 15 y 16 de septiembre, se conmemora precisamente esta revolución con motivo de pues esta singular forma que tuvo por allá en el año de 1910, el 20 de noviembre, encabezado por la toma de la presidencia, primeramente pues una salida ahí abrupta de don Porfirio Díaz, que se negaba a dejar el poder en menos de 6 meses de haberse manifestado el plan de San Luis de Francisco y Madero, pues fue ya su salida inminente del país rumbo a Francia. Pues ahí se fue don Porfirio y llega y queda en la presidencia de don Francisco y Madero. Pero ustedes y yo ya conocemos la historia y más allá me di un poquito a la tarea de platicarles acerca de mitos de la historia de México, encabezada por Francisco Martín Moreno, que pues es un luchador incansable, él no se dice historiador, él se dice un investigador extraordinario que ha creído y ha creado en que muchas de las cosas que se dicen y que se hacen por la historia, pues tienen la tendencia de manejar el establishment, el status quo de las instituciones priistas. Davidson, mucho gusto saludarte. Y me di a la búsqueda también de este trabajo y voy a leerles la presentación. Antes, para justificarlo, Francisco Martín Moreno nos dice, además de los derramamientos de sangre, podemos afirmar que la otra constante en la historia de México es la mentira. ¿Existirá alguna relación entre estas dos inclinaciones de los mexicanos? Es preciso que veamos de frente y sin prejuicios nuestro pasado. La falta de una buena memoria está ligada a la falta de una verdadera ciudadanía. ¿Será el conocimiento de nuestro pasado lo que nos ayudará a conformar una verdadera conciencia crítica y un horizonte promisorio hacia el cual dirigirnos? Sonny, mucho gusto saludarle. Los perversos mitos que difunde la historia oficial no deben impedirnos configurar una imagen justa de nosotros mismos, una imagen clara que enaltezca y destaque nuestra inteligencia y nuestra dignidad, pero es preciso que descorramos esos velos funestos que en su empeño por hacer duradero el dominio de uno u otro grupo político, la historia oficial ha difundido irresponsablemente. Si la verdad nos hará libre, vayamos sin tardanza alguna a su encuentro. Esta presentación nos lleva un poquito, y antes de leerles lo que pasó con Francisco y Madero, les conseguí pues una forma divertida que espero yo que les llene un poquito de alegría este día de descanso, de asueto, y son las 7 mentiras sobre la historia de México, fundamentada en este trabajo de Francisco Martín Moreno, pero esto nos los proporciona clicknecesario.com, que dice ciencia, naturaleza, sociedad, entretenimiento, humor y publicidad. Con un poquito de jocosidad lo presento a ustedes para que pues no nos suene tan trillado, pero después me voy a poner más serio para que les lea yo la revolución espírita de don Francisco y Madero y por qué Madero se inspiró precisamente en este tópico y por qué se dice espiritista. Veo a Mari Carmen Guerra, lo saludo con mucho cariño, y a mí Sony, que ya la saludé. Estaba yo haciendo una síntesis acerca de lo que son las mentiras y los mitos de la historia de México. Créanlo o no, es un tema que ustedes ya tendrán sus propias conclusiones, sobre todo aquellos que están en la academia, que se dedican a leer, a ver este trabajo, pues ya desde el punto de vista oficial, o que la regla marca que tenemos que pues trascender a través de esos libros de texto que a veces o muchas ocasiones tienen una intencionalidad por ahí oscura atrás que no sabemos, y les voy a platicar de estas 7 mentiras sobre la historia de México, que no necesariamente todas son de la revolución. Y dice, aquí armaron una lista con algunos mitos de la historia, que se llama Mythbusters, para descubrir qué tan ciertos eran. Miguel Hidalgo está en el infierno porque lo excomulgaron, la gente dice o la gente piensa. La verdad, según ellos, que está tomada precisamente de los trabajos de Francisco Martín Moreno en los 100 mitos de la historia de México, de la editorial Planeta, dice, todos tranquilos, el padre de la patria no está ardiendo en las llamas del infierno,
Resulta que la excomunión fue espuria. El obispo que la realizó no tenía facultad para llevarlo a cabo. Manuel Abad y Queipo ya era obispo, elegido por el rey, pero le faltaba la confirmación papal. 2. Los restos de los niños héroes descansan en el altar a la patria del bosque de Chapultepec. Esa es más o menos la idea que tenemos todos. La verdad, lo más seguro es que nos hayan dado gato por liebre. El chisme está así. En 1947 viene a México Harry Truman, presidente de Estados Unidos, deja una corona de flores en el obelisco de los niños héroes y dice que olvidemos el pasado y seamos amigos, cosa que a muchos mexicanos pues les salió bastante. Bueno, pues resulta que 2 semanas después, justo en ese momento en que hacía falta reafirmar la identidad nacional, aparecieron como por arte de magia 6 restos óseos enterrados en el bosque de Chapultepec. De buenas a primeras, el presidente Miguel Alemán Valdés, por supuesto, decretó que eran los restos de los niños héroes y ningún investigador tuvo chance de revisar los huesos. 3. Todo lo que aportó José Vasconcelos al país tenía una visión democrática. Pues no es cierto. La verdad, Vasconcelos, yo lo dije ya en mi programa cuando tomamos en cápsulas o en gotas, es una de esas personas que la historia muestra como personaje inmaculado e intachable. Lo cierto es que durante la Segunda Guerra Mundial dirigió la revista Timón, financiada por el régimen nazi. Ahí publicó artículos y editoriales en los que apoyaba y justificaba la guerra de Adolfo Hitler en Europa. Digamos que a Vasconcelos le ganó su fe religiosa, pues pensaba que algunas creencias eran peligrosas para las sociedades católicas, como la mexicana. Santa Anna, el gran traidor de la patria que vendió la mitad del país. Verdad. Santa Anna no vendió la mitad del país. Durante sus gobiernos perdió territorios en diferentes momentos y por diversas razones. Texas se independizó de México en 1836. California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma se perdió en el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1847, firmado por Manuel de la Peña y Peña. Cantidad de dinero recibido, $15 millones. La Mesilla, ese territorio sí lo vendió Santa Anna, pero porque no le quedó de otra. Estados Unidos negoció como Vito Corleone, con una oferta que no podía rechazar. O vendes o te invado. Cantidad de dinero prometido, $10 millones. Cantidad de dinero recibido, $6 millones. De prometido 10, de recibido 6. 5. Porfirio Díaz ordenó que se festejara el Grito de Dolores el día de su cumpleaños. La verdad, aunque muchos afirman que Porfirio Díaz adelantó el festejo el 15 de septiembre solo para que coincidiera con su cumpleaños, siendo que la fecha del acontecimiento era el 16, lo cierto es que desde 1840 la fiesta de independencia comienza la noche previa al 16 con serenatas y cohetes, como todos ustedes saben. De hecho, la tradición de dar el Grito de Dolores la noche del 15 la inició Maximiliano de Habsburgo. Porfirio Díaz lo único que aportó al respecto fue llevar la campana de Dolores al balcón central del Palacio Nacional y desde ahí gritar y echarle porras a los héroes. 6. Los caudillos de la Revolución Mexicana eran como los Avengers contra Loki. La verdad, digamos que durante la Revolución Mexicana hubo más traiciones que en Game of Thrones. Fue más o menos como la canción de Burundanga, que usted se la sabe, ¿no? De Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Bueno, Huerta le dio muerte a Madero. Venustiano Carranza se la dio a Emiliano Zapata y Felipe Ángeles. Carranza y Francisco Villa murieron por órdenes de Álvaro Obregón. Obregón murió asesinado después de ser reelegido como presidente por órdenes de Plutarco Elías Calles, quien también provocó el exilio de José Vasconcelos. Finalmente, Lázaro Cárdenas exilió a Calles en 1936, aunque 5 años después regresaría al país por invitación del presidente Manuel Ávila Camacho. ¿Fácil? La verdad es que no, pero al menos lograron lo que todo héroe anhela, compartir la tumba con alguno de sus grandes enemigos. En el Monumento de la Revolución de la Ciudad de México están los restos de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Aquí le paramos porque pues, es el tópico acerca de la revolución. Y la revolución nos lleva, Claudia Marcela Gutiérrez. Claudia, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. No veo a mi palomita, José de Jesús Espíndola, qué bueno que están por aquí. Sé que están de descanso y entonces no los quiero molestar mucho. Ya llevamos 10 minutos de nuestro programa
Y pues también les conseguí el texto completito de Martín Moreno, que vamos a darnos alguno de estos miércoles en cápsulas en gotas, el tiempo para leerlo. La parte importante que se encuentra en el libro de Martín Moreno está en la Revolución Espírita. Precisamente se dice que él tenía contacto espiritual con su hermano Raúl y después con José, que es un personaje que pues participó como un tipo medium, pero no crean que era charlatanería. Francisco I. Madero verdaderamente se dedicó al estudio del espiritismo en aquella época y Raúl lo convocó a precisamente animaban para que no se rindiera e incluso comenzaron a orientarlo para que mejorara su formación política. Le decía el espíritu del más allá de su hermano Raúl, parece de fantasía esto, ¿verdad? Como que no se cree, pero ahí está la fuente, ¿eh? Es Francisco Martín Moreno, son 100 mitos de la historia mexicana y de la revolución. En esta parte Madero, como era de esperarse, siguió las órdenes sin chistar, leyó a los historiadores, dejó el alcohol, abandonó la plácida costumbre de la siesta y decidió comer poco, y luego de algunas semanas de preparación espiritual, se lanzó a redactar su gran obra, La Sucesión Presidencial, en 1910. Durante los siguientes 3 meses, Francisco trabajó brutalmente en la redacción del libro que estaría destinado a cambiar el futuro de México. Los incesantes dolores de cabeza y los ataques oftálmicos no lograron detenerlo, incluso como parte de la purificación que requería para escribirlo. Renunció a sus instintos. Durante aquellos 3 meses, La Sucesión Presidencial en 1910 no se escribió como una obra cualquiera, fue concebida como un acto de fe, y aunque no hay pruebas de ello, es posible que muchas de sus páginas se escribieran gracias a la mediunimidad de su autor, pues durante la redacción de su obra, Madero observó hasta las últimas consecuencias las reglas de vida del espiritismo y siguió el plan de estudios que en cierto sentido le revelaron los espíritus de su hermano Raúl y José. Francisco I. Madero, no hay duda, fue un demócrata, pero su pensamiento no tuvo solo un origen político. Sus ideas también fueron animadas por los espíritus que lo impulsaron a hacer el bien a sus conciudadanos y adentrarse en el estudio de la historia. Madero, el demócrata, también es Madero el espiritista. No en vano él anotó lo siguiente en uno de sus documentos personales: pienso escribir un libro sobre estos asuntos. Quizá al terminarse la campaña de 1910 o un poco más tarde, a menos que los azares de la lucha me lleven a un calabozo en donde podré dedicarme con toda calma a escribir mi libro. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Estas historias formidables están basadas también en el libro de Mitos de la Historia Mexicana, de Rosas Alejandro, de Hidalgo Acedillo, de Editorial Planeta, y de Martín Moreno, Francisco Martín Moreno, 100 mitos de la historia de México, volúmenes 1 y 2, de Editorial Planeta, para quien quiera la referencia. Pues ahí está. Hasta aquí este trabajo acerca, pues, de algo interesante que consideré para el día de hoy de las, pues, con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana. Si el iPad me lo permite, continúo con ustedes porque tenemos otros 2 temas para desahogar. Acuérdense ustedes que les decía que el sábado pasado se iban a reunir estos miembros de, pues, la asociación esta que tenemos del Tratado de Libre Comercio Pacífico, que es el Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, el APEC. ¿Se acuerdan que les decía yo que era muy importante en términos de la relación que llevamos todos los países y que iba a estar el presidente Obama? Precisamente es China el más combativo contra el señor Trump, pero el japonés se dio a la tarea de ir a buscarlo y platicar con él para decirle la importancia que tiene. Obviamente todavía no es en buen momento, pero tuvieron participación, por ejemplo, gente como Mark Zuckerberg ahí en Lima, y decía, pues entre otras cosas, que para podernos hacer mejor mundo o un establishment mejor entre los seres de este planeta, sin duda se consigue trabajando en la conectividad y no aislado. Parece ser que el señor Trump todavía no las trae consigo. Y me voy a despedir con Enrique Krause. Me gustó muchísimo, ya ver que toda la semana estuvimos platicándoles acerca de, pues, este hombre que tan controvertido vino a ganar la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo intituló Fascista Americano en su columna de Enrique Krause: ¿qué hay detrás de la servidumbre? El